El capítulo 1 y el versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus, no olviden eso, están delante del trono, los 7 espíritus. ¿Y qué son los 7 espíritus? Los 7 brazos del candelero, no olviden eso. Versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Ahora, déjenme preguntarles. El libro de Apocalipsis, cuando comienza, ¿menciona el atrio del santuario? Al comienzo de Apocalipsis, ¿se menciona el atrio directamente o dónde está Jesús en Apocalipsis 1? Está en el lugar santo. ¿Pero qué venía en el santuario antes del lugar santo? Venía el atrio. Vamos a poner aquí, el atrio. ¿Qué había en el atrio? Ahora ustedes, para ampliar más esto, tendría que conseguir la serie sobre el santuario, porque este es el énfasis que yo le doy un énfasis estructural al santuario. Diferente que estudiar los símbolos individuales, que representa el candelero, que representa la mesa de los panes, etcétera. Eso es un estudio fascinante, muy bonito. Pero yo lo hago desde otra perspectiva, mostrando cómo el santuario ilustra el plan de salvación, cómo ilustra la historia de Israel, cómo ilustra el año de agricultura judío, cómo ilustra los festivales judíos, cómo ilustra cómo todo el sistema, la economía judía, era una revelación tremenda del plan de salvación. Ahora, en el atrio, ¿cuántos muebles había? Habían 2. Estaba el altar del sacrificio y ¿qué más? El lavacro. Ahora, ¿qué representa el altar del sacrificio? ¿Qué se ofrecía en el altar del sacrificio? El cordero, la sangre del cordero, ¿verdad? ¿Y qué representaba el lavacro? Se le llama el lavacro de la regeneración. ¿Qué es eso? ¿Qué significa la palabra regeneración? Es bautismo. ¿Y qué pasa en el bautismo? ¿Qué simboliza el bautismo? Representa muerte y ¿qué? Y resurrección. El altar representa ¿qué? Muerte. Y el lavacro ¿qué? Resurrección, regeneración. Somos bautizados del agua. Somos bautizados del agua para muerte y del espíritu cuando salimos de las aguas. Ahora fíjense cómo nos dice aquí que el Señor Jesucristo ya hizo eso cuando está en el lugar santo. La última parte del versículo 5 dice, al que nos amó y nos ha lavado nuestros pecados con su sangre. Es decir, que el atrio está ¿dónde? En el pasado. Pero vamos a empezar leyendo en el versículo 12. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué obra había hecho Cristo ya? Según leímos. Había muerto y ¿qué? Y resucitado. Y usted dice, ¿cómo sabemos que resucitó? Fíjense el versículo 17. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y he sido muerto. Muerte y ¿qué? Resurrección. Y ahora en el capítulo 1, en el versículo 12 me dice, me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Dónde está? ¿Dónde estaban los 7 candeleros? Las 7 luces. En el lugar santo. ¿Delante de qué? Delante de un trono. ¿En cuál apartamento? ¿Dónde quedaba el candelero, pues? En el lugar santo. ¿Dónde debe quedar entonces el trono si está delante del candelero? En el lugar santo. Dice aquí que Jesús está caminando en medio de los candeleros. ¿Los candeleros dónde estaban en el santuario? En el santo. Y como los candeleros están delante del trono, ¿dónde debe estar el trono? En el santo también. Claro que sí. Es decir, que en el santuario hay 2 símbolos para el trono de Dios. Uno en el santo y uno en el santísimo. Ahora sigamos leyendo. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Ah, ¿quién es este? ¿Que se le parece a Juan? ¿Ustedes creen que Juan sintió emoción cuando vio esto? Óigame, él está ¿dónde? En la tierra. ¿Y qué ve? Ve a Jesús caminando en medio de los candeleros. Y dice, ¿será que viene otra vez ahora tan pronto? Porque dijo, vendré otra vez. Pero cuando termina el libro de Apocalipsis, Juan se da cuenta que falta mucho todavía. Y dice, ven Señor Jesús.
Hay algo anormal cuando Apocalipsis comienza, porque Cristo está en el cielo, mientras que Juan y la iglesia están en la tierra. Eso no es lo ideal, ¿verdad? De que estén separados, no es lo ideal. Empieza Apocalipsis 1 con separación. Sí, Cristo en el cielo, ministrando entre los candeleros, pero ministrando espiritualmente en las iglesias, que son el reflejo del candelero, en la tierra, ¿ven? Es decir, en el cielo está el candelero literal y en la tierra está el reflejo, que son las iglesias. ¿Y qué hace Cristo cuando camina en medio de los candeleros en el cielo? ¿Ustedes creen que lo único que Él está haciendo es manteniendo prendidas las mechas de un candelero echándole aceite de oliva? ¿Qué simboliza el hecho de que Él está caminando allá en medio de los candeleros? ¿Qué hacía el sumo sacerdote todos los días, según Levítico 24? Caminaba, entraba al lugar santo y entonces se fijaba a ver si las mechas estaban largas, es decir, destabilaba las lámparas y se aseguraba de que tuvieran suficiente aceite para seguir dando luz. ¿Qué está haciendo Jesús en Apocalipsis 1? Sí está caminando en medio de los candeleros en el cielo, pero esto simboliza el hecho de que Cristo, a través del Espíritu Santo, porque dice que son los 7 espíritus enviados a la tierra, más adelante, están dando en medio de la iglesia en la tierra para asegurarse de que tenga el aceite del Espíritu Santo y de que la iglesia no deje de dar su luz. ¡Qué tremendo! Es decir, en Apocalipsis 1 Cristo está en el candelero manteniendo la luz de la iglesia viva. Él en el cielo personalmente, presente espiritualmente en la tierra. Pero Juan anhela estar físicamente con Jesús. Ahora fíjense lo que sigue diciendo, versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, que son los 7 pastores de las iglesias. Y los 7 ángeles en el cielo que ayudan a los pastores. Tiene reflejo terrenal. Y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y he sido muerto. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno. Mejor traducción es el sepulcro. Del sepulcro y de la muerte. Es decir, que en Apocalipsis 1... encontramos a Cristo en el cielo y tenemos a su iglesia ¿dónde? En la tierra. Cristo físicamente en el cielo, espiritualmente en la tierra. Mientras que los hijos de Cristo están físicamente en la tierra y ¿dónde? Sus mentes están espiritualmente con Cristo en el cielo. Pero este es un abismo que no es normal. Porque Cristo no solo quiere estar espiritualmente con nosotros, sino que quiere habitar físicamente con nosotros. Ahora, ¿qué fue lo que prometió Jesús en Juan 14? ¿Voy pues a hacer qué cosa? Me voy de vacaciones por 2000 años. ¿Qué significa eso? Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde encontramos la historia de cómo prepara Cristo el lugar? En Apocalipsis. Está la historia de cómo prepara el lugar. ¿Qué es lo primero que hace? Mantiene la llama de la iglesia ¿qué? Encendida. Ahora movámonos un poquito más allá. Tenemos el atrio, ¿verdad? Ya hemos visto que luego Jesús se encuentra ¿dónde? Entre los candeleros, los 7 candeleros en el lugar santo. Ahora, ¿qué otro mueble había en el lugar santo? La mesa de los panes de la proposición. ¿Correcto? Ahora vamos a leer Apocalipsis el capítulo 4 y el versículo 1. Apocalipsis 4 y el versículo 1. Después de estas cosas miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera vez que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en espíritu y he aquí un trono. ¿Y quién viene de repente y llega al trono más adelante en Apocalipsis 4 y 5?
El Padre está sentado en el trono, pero más adelante llega uno como un cordero inmolado. ¿Y qué hace? Se une al Padre en el trono. Ahora, ¿qué es eso? ¿Cuál trono es este? ¿El trono del lugar santo o del lugar santísimo? Ahora fíjense, vamos a anotar algunos detalles. ¿Cuántas pilas de panes había en la mesa de los panes de la proposición? 2. ¿Por qué 2? ¿Dónde está el Espíritu Santo durante la administración en el cielo? ¿Dónde está? En la tierra, porque no hay 3 pilas de panes en la mesa, porque hay 2. ¿Quiénes son los que sustentan al pueblo de Dios? Que no solamente Cristo mantiene la luz de la iglesia viva, sino que Cristo, ¿qué hace? Alimenta a su iglesia con el pan celestial, para que pueda tener fuerza espiritual. Y usted dice, ¿cómo sabemos que este trono es el trono en el lugar santo? Que el trono es la mesa de los panes de la proposición. En primer lugar, hay 2 hileras de panes. Y la Biblia habla del Padre y del Hijo como el pan de Israel, de su pueblo. Segundo lugar, si miramos la geografía del santuario, encontramos que el candelero quedaba ¿en qué parte? En el sur del santuario, del lugar santo. ¿Dónde quedaba la mesa de los panes? En el norte. ¿Y dónde está el trono de Dios? Según dice Isaías 14. ¿A dónde quiso meterse Lucifer para quitarle el trono a Dios? A los lados del Aquilón, el norte. Y en el Salmo 48 y el versículo 1 y 2 dice que Dios habita a los lados del norte. Ahora, hay otra razón. Y es que acabamos de leer que los candeleros se encontraban delante de ¿qué? Delante del trono. Ahora, ¿qué estaba en el santuario inmediatamente delante de el candelero? Estaba exactamente adelante o enfrente del candelero. La mesa de los panes de la proposición. Es decir, que el trono es el lugar donde está la mesa de los panes. Y no es coincidencia, escuchen bien, de que el tercer caballo y el cuarto caballo son caballos que representan hambre espiritual. Hambre que finalmente trae muerte. Como la iglesia de Tiatira, donde Jezabel esconde la palabra de Dios y como resultado no llueve en los días de su profecía y como resultado el pueblo de Dios languidece hambre. ¿Están entendiendo? Es decir, que los sellos, hay que entender que en los sellos hay una escasez, no desaparece, pero hay una escasez tremenda de pan. Más adelante hablaremos más de eso. Necesitamos también, para entender esto, regresar a Apocalipsis 3:21. Para contestar un poquito más este asunto de qué es este trono, si está en el lugar santo o el lugar santo. ¿Creen ustedes que Cristo se sentó encima del candelero? ¿Creen que se sentó encima del altar de incienso? No. ¿Cuál es el único otro mueble que hay en el lugar santo? La mesa de los panes. Ahora, noten lo que dice Apocalipsis 3:21. Una promesa a la iglesia de la Odisea. En realidad a todas las iglesias, porque es la conclusión de la serie sobre las iglesias. Dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Déjenme preguntarles algo. Cuando Jesús ascendió al cielo, ¿se sentó con su Padre en el mismo trono? Cuidado, ustedes me oyeron leer este versículo. ¿Qué dice aquí en el versículo 21? Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, que en el trono, cuando Cristo ascendió y venció, ¿se sentó dónde? En el trono ¿con quién? Con el Padre. Ahí tiene las 2 pilas de pan. Ahora déjenme leerles una cita del primero escritos. Para ver si la hermana White dice lo mismo. Ok, este capítulo de primeros escritos se titula El fin de los 2300 días. ¿Qué fecha es eso? 1844. Ahora escuchen bien. ¿Hay un trono en el lugar santo? ¿El Padre y el Hijo se sentaron en este trono hasta 1844? Fíjense lo que dice.
Página 54. Vi un trono, y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Dice la sierva de Dios. La hermana White siempre está en armonía con la Biblia. Lo que pasa es que a veces nosotros no pensamos que esté en armonía porque somos muy flojos para buscarlo. Ahí está el problema. Pero a mí me gusta primero ir a la Biblia y después al Espíritu de Profecía. ¿Ven? Porque entonces la gente dice, de verdad que la hermana White está en perfecta armonía con la Biblia. Pero cuando empezamos con Elena White, entonces la gente gana la impresión de que, la Biblia está en armonía con Elena White. No, tenemos que mostrar que Elena White está en armonía con la Biblia. No la Biblia con Elena White. Aunque creemos en los dos. Pero somos el pueblo de la Biblia. Y tenemos que predicarle al mundo la Biblia. Y luego entonces le mostramos el postre del Espíritu de Profecía. Y el postre es lo más sabroso. A algunos tal vez no les gusta el postre. Dice, vi un trono, y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubrió una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Luego voy a saltar un poquito más adelante, donde ella dice lo siguiente. Vi al Padre levantarse del trono. ¿Del trono? Del trono doble. ¿Quién se levanta primero? El Padre. Muy bien. Y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo. Si entró en el lugar santísimo, ¿dónde estaba en el trono antes? En el santo. No tenemos que tener mucha inteligencia para saber eso. Vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo al interior del velo y se sentó. ¿Hay un trono en el lugar santísimo también? Claro que sí. Entonces Jesús se levantó del trono. Y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. Y luego entonces dice que Jesús entró también en el carro de llamas que había recogido al Padre y lo había llevado al lugar santísimo. Ahora recogió a Jesús y lo llevó a donde el Padre había sido llevado. Y Jesús también entró al lugar santísimo. ¿Dónde estaban entonces hasta 1844? En el lugar santo. ¿Cuál es el trono entonces? La mesa de los panes de la proposición. Ahora yo sé que hay algunos teólogos que no creen eso. Yo creo que cuando ustedes, además de los puntos que hemos mencionado, cuando ustedes ven el panorama final, yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Es decir, que la escena de los sellos se realiza ¿en qué apartamento? En el lugar santo. Es decir, que los sellos están relatando eventos históricos que empiezan con el ministerio de Jesús en el lugar santo. ¿Me estoy haciendo claro? Algunos colocan los sellos después del cierre de gracia. Problema serio con eso. Porque los sellos están en el marco de la obra en el lugar santo, no en el lugar santísimo. Es importante entonces conocer la estructura. Vital. Ahora, ¿qué mueble queda faltando del lugar santo? Lugar, el altar del incienso. ¿Verdad? ¿Cuál mueble esperarían conseguir de próximo en Apocalipsis? El incensario. Ahora veamos cómo empiezan las trompetas. Las iglesias empiezan con Cristo entre los candeleros. Los sellos comienzan con Cristo en la mesa. Y las trompetas empiezan con Cristo en el altar. Es decir, que la primera sección de Apocalipsis, su énfasis es histórico. La historia de la iglesia. Ahora fíjense, Apocalipsis 8 y el versículo 3. Y otro ángel vino y se paró delante de ¿qué? Del altar. ¿Cuál altar? Es del incienso, sigamos leyendo. Teniendo un incensario de oro. Y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de los santos, de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Dónde está el altar? ¿En qué parte? En el lugar santo. Y pertenece a los dos lugares. Es el punto de transición.
Y por esa razón, algunos no entienden por qué en Hebreos el altar de incienso está en el lugar santísimo. Sencillamente porque el altar de oro, la función era, aunque estaba en el lugar santo, era llevar las oraciones de los santos encima del velo al lugar santísimo. Su función tiene que ver con el lugar santísimo. ¿Ve? Entran los pecados del pueblo a través de la oración. Entran al lugar santísimo para que Jesús interceda por ellos. Ahora, ¿qué tenemos entonces? Jesús, y fíjense que las iglesias, los sellos y las trompetas son tres maneras diferentes de mirar el mismo tiempo histórico. ¿Verdad? Pero cada uno tiene una perspectiva diferente, porque en Apocalipsis 1 al 3 el énfasis es que Cristo mantiene la llama de la iglesia viva. Nunca se ausenta completamente el Espíritu Santo. El énfasis en Apocalipsis 4 al 8:1 es que Cristo, a pesar de que la iglesia cae en apostasía, a pesar de que hay persecución contra los hijos de Dios, Cristo siempre mantiene el pan de vida vivo en la iglesia. Siempre sustenta a su iglesia. Eso lo veremos en los sellos. Y Apocalipsis capítulo 8 es que a pesar de que los hijos de Dios son perseguidos, y ultrajados y maltratados, sus oraciones son oídas ante el trono de Dios. Aunque pecan, abogado tienen con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, que tenemos en Apocalipsis 1 hasta Apocalipsis el capítulo 10. En las tres series tenemos la labor de Cristo en el lugar santo. Pero ahora escuchen lo que voy a decir. Cada vez que una de estas series, aunque estas series se desarrollan en el flujo de la historia desde los días cuando Cristo va al lugar santo a ministrar, aunque empiezan allí, revelan el flujo de la historia, y escuchen bien, cada vez que la serie llega al número 6, hay un vistazo del lugar santísimo. Como diciendo que hacia allá es que se mueve la visión. Ilustremos eso un momento. La iglesia de Filadelfia. ¿Qué se le da a Filadelfia? ¿Qué se le pone adelante? Una puerta abierta. ¿Y a dónde conduce esa puerta abierta? Al lugar santísimo. ¿Y el sexto sello qué es? ¿Hay un paréntesis en el sexto sello? Cuando habla del sexto sello, que viene la destrucción sobre el mundo, dice, pero antes de que venga la destrucción, es necesario que los siervos de Dios sean ¿qué? Sellados. ¿Y cuándo empieza el sellamiento? En el año 1844. Primero el sellamiento de los muertos y luego el sellamiento de los vivos. Fíjense, nuevamente cuando llega al 6, dice, hay un paréntesis aquí. Y tengo que mostrarles lo que está pasando en el lugar santísimo, el sellamiento. Los muertos, bueno, cuando sus casos son investigados, si ellos se muestra que aceptaron a Cristo, su suerte es decidida para vida eterna. Por eso el juicio comienza con los muertos. ¿Verdad? Y se examinan los casos si el individuo se muestra digno de la salvación, y digno en Cristo, no en él mismo, pero digno de la salvación, entonces Cristo reafirma y confirma su nombre en el libro de la vida, para resurrección de vida. Y luego al final del juicio investigador va a sellar entonces a los vivos. Ahora, en la sexta trompeta pasa algo también muy interesante. Hay una interrupción. Y la interrupción es nuevamente para hablar del lugar santísimo. Un presagio de lo que vendrá. Y ustedes dicen, ¿dónde está la interrupción en las trompetas? La interrupción está en Apocalipsis 10. El librito. ¿Y cuándo pasó eso? 1844. O sea, tenemos razón como adventistas nosotros en nuestra interpretación profética. Está en la estructura de Apocalipsis. No lo estamos inventando, ahí está. De que Cristo en la tierra hizo la obra del atrio. Luego ascendió al lugar santo. Ahí está en la primera parte de Apocalipsis. Pero toda su obra conduce y dirige finalmente hacia ¿qué? Hacia la culminación en el lugar santísimo del santuario. Ahora viene otra pregunta. ¿Qué es el próximo mueble que esperarían ustedes encontrar en el santuario? ¿Ya han visto que desempeñó la obra del atrio? ¿Ves? Murió por nuestros pecados, yo soy el que vivo, resucitó en el lavacro,
Lo vimos ya manteniendo la luz de la iglesia viva, lo vimos sustentando a la iglesia en la mesa de los panes, lo vimos en el altar de incienso, presentando las oraciones de sus hijos ante su padre. ¿Cuál es el próximo mueble que esperarían encontrar? El arca del pacto. Ahora vamos a Apocalipsis 11:19. Sorpresa de sorpresas. Fascinante esto. ¿Sí o no? ¿Ya saben dónde ubicar los sellos? Los sellos vienen en el tiempo de angustia, cuando están cayendo las plagas. ¿Ah? Las trompetas son al final, durante el tiempo de angustia. No, señor. Son históricas, cuando estudiamos la estructura. Ahora, fíjense Apocalipsis 11:19, que es la culminación de la séptima trompeta, de la serie de las trompetas. Dice en el 11:19 lo siguiente, después de haber hablado del librito de 1844, etcétera, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Del santuario. Ahora pregunto, ¿qué significa que la puerta es abierta? Cuando la puerta del santuario se abre es porque hay ¿qué? Porque la gente puede ¿qué? Entrar. Es decir, la puerta de la salvación está ¿qué? Abierta. En un momento vamos a ver, para el que quiera, en un momento vamos a ver que esa puerta se va a cerrar. Y nadie va a poder entrar. Ajá. Ese es el próximo evento. Ahora fíjense. Dice en el 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su testamento fue vista en su templo. ¿Cuál es el próximo mueble? El arca. ¿El arca de qué? ¿Dónde estaba ese templo? ¿Cuál templo es este? El de Salomón. El que se construyó después del cautiverio. El tabernáculo del desierto. ¿Cuál templo es este? ¿En el cielo está el arca del testamento? Porque en el Antiguo Testamento el arca del testamento del pacto son intercambiables las palabras. En el Antiguo Testamento se le llamaba el arca del pacto porque adentro estaba el pacto, los 10 mandamientos. ¿Correcto? ¿Sí o no? Ahora, en el cielo hay un templo. Algunos dicen el cielo es el templo. Mentiras. El cielo no es el templo, el cielo tiene un templo con 2 apartamentos, santo y santísimo. Y en el santísimo está el arca del pacto. Y si es el arca del pacto, adentro debe estar el pacto. Argumento irrefutable a favor del sábado. Porque allá están las tablas de la ley, o si no, no se le llamaría el arca del pacto. Es el arca que tiene adentro el pacto, los 10 mandamientos. Ahora, sí, todas las que Dios tiene en el cielo, las originales, sí, no las copias terrenales, están todavía guardadas en el arca terrenal que fue ocultada. No, hasta donde sepamos no son las mismas. La hermana White dice claramente que el arca, poco antes de que Nabucodonosor conquistara Jerusalén, fue ocultada en una cueva y que está escondida hasta el día de hoy, y da la impresión de que estará descubierta. Y la ley será sacada como testimonio al mundo, a un mundo que está en transgresión de la ley.